tal, gente de las Cuatro Naciones? ¿Cómo están? Bienvenidos a este domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus con la subsidiaria La Silla del Bisonte Volador. Y el día de hoy yo había dicho en la semana que íbamos a leer todavía capítulos este domingo y el siguiente de este libro, pero la verdad es que checando y revisando me di cuenta de que ya vamos a terminar con el segundo libro de Kiyoshi. De hecho, hoy en este episodio vamos a leer ya los últimos 3 capítulos de este libro. Ya llegamos al final de esta historia, por lo que oficialmente ya se nos acabaron los libros de Avatar. De aquí por lo menos hasta julio, que es cuando va a salir el primer libro de Roku. Pero pues les recuerdo que tengo que hacerle la traducción y tengo que hacer todo el desmadre, por lo que lo más seguro es que a partir de hoy, y ya creo que hasta como por agosto, no vamos a tener podcast normal, por lo que deberemos elegir de dos sopas. Seguir leyendo los cómics de Avatar, ya ven que es una parte de las trilogías por domingo, o empezar a leer los fanfics que yo he escrito. Aunque probablemente, o mejor dicho, estoy muy seguro que la mayoría va a elegir que leamos los cómics. Pero de todas formas lo dejo a votación, así que déjenme en los comentarios si prefieren que continuemos con los cómics de Avatar o que nos vayamos a los fanfics, en lo que llegamos pues a agosto para empezar con el primer libro de Roku. Pero bueno, banda, habiendo explicado todo eso, ahora sí vayamos con el último podcast leyendo el segundo libro de Kiyoshi, La Sombra de Kiyoshi. Los últimos 3 capítulos va a estar larguito porque son varias páginas, así que comencemos. Capítulo 27. De nuevo en casa. Yokoya nunca había sido rico, pero ahora, sin la presencia de Shanzu, su futuro parecía aún más sombrío de lo que Kiyoshi recordaba de cuando era niña. Pasaría mucho tiempo antes de que los fantasmas de los sabios que cayeron ahí abandonaran los muelles enmohecidos, los campos endurecidos y rocosos, y las casas dispersas y azotadas por la intemperie. Había pasado un mes desde la victoria de Soryu. Kiyoshi caminó lentamente por el pueblo, atravesando su propio pasado. El malestar en su estómago le dijo que se equivocó cuando declaró que sus lazos con Yokoya habían sido cortados después de la muerte de Kelsen. Ella era, y siempre sería, de ese pueblo. Solo el hogar podía hacerte sentir tan mal. Pasó uno de los troncos que los aldeanos clavaron en la tierra en un intento de complacer a los espíritus y sacudió la cabeza. Quizá los que habitaban la península eran mansos y estaban satisfechos con estacas en el suelo. No estaba fuera de discusión. Los espíritus, como ella iba aprendiendo, eran tan variados y complejos como los seres humanos. Existían los terribles, los irracionales, los crueles, los inofensivos, los que te hablarían y los que te obligarían a adivinar sus caprichos como un sirviente que se arrastra ante un amo silencioso y sonriente. Un movimiento captó su atención. Niños correteando de un escondite a otro, asomaban la cabeza por detrás de las puertas y esquinas de las casas, susurrando entre ellos. Ella no estaba usando su maquillaje. Solo eran niños groseros que se quedaban mirando al extraño. Los adultos asintieron por costumbre mientras continuaban barriendo, siempre barriendo. Empujar la tierra de un lugar a otro era una carga y una obligación compartida por los humildes de todas las naciones. No tenía ninguna duda de que si visitaba uno de los polos, en algún momento vería a la gente común haciendo lo mismo con la nieve, arreando los cúmulos de un extremo de la aldea a otro. Fue una pequeña misericordia que no viera a Oma ni a nadie más de su grupo. Entonces recordó la razón. Era la mitad de la jornada laboral. Los aldeanos de su edad estarían trabajando duro en los campos, encorvados entre los surcos o en el mar, recogiendo la pesca del día. Ella, el exaltado Avatar, se había bajado de una embarcación de recreo perteneciente a la familia real de la Nación del Fuego. La forma en que el mundo esparcía vidas al viento no tenía sentido o estructura. Eran como paja arrojada al aire. Algunas cebras tenían la suerte de aterrizar más lejos que otras. Dejó el pueblo y se adentró más en las secciones de tierra en barbecho. El camino hizo un giro brusco alrededor de la ladera de la colina, y ella se preparó para lo que estaba a punto de ver. La propiedad de el Avatar en toda su ruina. Enfrentar los resultados de su propia negligencia fue difícil. Le hizo preguntarse si alguna vez podría volver a llamarse a sí misma una persona ordenada. Los colores de las paredes, alguna vez vibrantes, necesitaban una nueva capa de pintura con urgencia.
El puesto de vigilancia de la entrada sur estaba vacío y algunos de los postes de hierro de sus pesadas puertas empezaban a oxidarse. El césped estaba descuidado y cubierto de hierbas. Era un testimonio de cuánto esfuerzo se necesitaba para mantener una gran mansión en buen estado, para luchar contra los estragos del tiempo y la decadencia. Se necesitaba demasiada energía para permanecer congelado en un estado eterno, sin cambio alguno. Una vez que te rindes y desvías tu atención por el más mínimo segundo, el colapso progresa más de lo que uno espera. Kiyoshi empujó las puertas para abrirlas. El chirrido del metal anunció su presencia. El jardín prosperó y murió en igual medida. Ciertos arbustos llegaron a dominar a los demás. Se había perdido el equilibrio, o tal vez había sido restaurado de una forma que desagradaba a los humanos. Delgados zarcillos de enredaderas se enroscaban sobre las esculturas al aire libre y habían echado raíces en las arenas del laberinto de meditación. Las resistentes malas hierbas habían ocupado el lugar de las flores preciosas y efímeras. Había un mensaje para ella escrito con guijarros sobre el suelo. Estoy dentro. Incluso con la casa en su estado actual, debería haber alguien presente para saludarla. Los pasillos parecían completamente abandonados. Los pasos de Kiyoshi resonaron y crujieron sobre los pisos de madera mientras revisaba cada sección de la mansión. Encontró lo que buscaba en el comedor. Jun estaba sentado en la cabecera de la mesa larga con un pequeño juego de platos y cubiertos frente a él. Comía con tranquilidad un plato de albóndigas. La tía Mui se encontraba firme detrás de él, con lágrimas en los ojos. Era la fiesta en el jardín otra vez. El primer pensamiento de Kiyoshi fue separar al rehén del captor, liberar a Mui de cualquier atadura en la que Jun la tuviera y llevarla a un lugar seguro. Pero antes de que pudiera hacerlo, Mui dejó escapar un sollozo y saltó hacia ella. Chocó con Kiyoshi y la envolvió con sus cortos brazos alrededor de la parte baja de su espalda, lo más alto que podía alcanzar. «Mi niña», dijo llorando de alegría. «Por fin mi niña y mi niño al fin están en casa». Kiyoshi miró fijamente a Jun por encima de la cabeza de la tía Mui. Él encontró su mirada y tomó un sorbo de su té. «Esta casa volverá a ser un hogar», sollozó Mui, sus lágrimas formando una mancha húmeda en la túnica de Kiyoshi. «Limpiaremos las habitaciones, haremos que los invitados vuelvan. Ustedes dos, ustedes eran el corazón de este lugar, y ahora están juntos de nuevo. Todo volverá a ser como antes». «Sí, tía», dijo Kiyoshi sin dejar de mirar a Jun. Le dio a la mujer un suave apretón y le dio unas palmaditas en la espalda. «Todo estará bien a partir de ahora. Te lo prometo». Jun sonrió. «Ahora le mientes a los mayores. ¡Qué bajo has caído!» «Tía», dijo él, «deberíamos tener una gran cena esta noche para dar la bienvenida a Kiyoshi». «Sí», los ojos de Mui brillaron de felicidad. «Por supuesto, te tendré que hacer algunas compras en la ciudad. ¿Qué te gustaría comer, querida?» «Hongos tallo de maíz», dijo Kiyoshi con firmeza. Mui los buscaría de un extremo a otro de Yokoya antes de darse cuenta de que no podía encontrarlos. La inútil búsqueda le daría más tiempo a Kiyoshi. Mui asintió con tranquilidad. Salió corriendo del comedor, se detuvo junto a la puerta para darles a sus niños una última mirada radiante y luego desapareció por el pasillo. Jun le dio suficiente tiempo a la tía Mui para que abandonara la mansión antes de hablar. «Ella estará fuera por un tiempo», dijo, y le dio el día libre al resto del personal. La casa debería estar vacía. Se metió la última bola de masa en la boca y dejó los palillos, masticando en contemplación. Si hay algo que he extrañado de este lugar, es la cocina de la tía. Entonces, ¿qué has estado haciendo durante las últimas semanas? Jun dijo una vez que terminó de tragar. ¿Dominar el estado avatar? ¿O alguna otra técnica de lucha secreta que quieras usar contra mí? Estaba aprendiendo a sanar. Mi profesora dice que soy la estudiante más rápida que ella alguna vez haya tenido. ¿Entonces estás aquí para revisar mi brazo? Hizo girar el hombro que Heiran había lastimado.
Probablemente era la razón por la que se había mantenido oculto hasta entonces y se había recuperado lo suficiente como para que no lo molestara. ¿Vas a tratar de arreglarme? Ahora, al parecer, ambos estaban listos. No, Jun, dijo Kiyoshi. Estoy aquí para encerrarte. Jun se inclinó sobre la mesa, con la barbilla apoyada en una mano, interesado en ese nuevo desarrollo. No se te puede permitir volver a mostrar tu rostro en público, dijo Kiyoshi. Soryu ha logrado contener el daño que has hecho en la Nación del Fuego, pero si reaparecieras ahora, el país se vendría abajo. ¿Y? Ya no me importa eso. Y lo hermoso es que no tiene que importarme. Solía tener que negociar, acomodarme, esforzarme al máximo para hacer feliz a la gente, pero esos días terminaron. ¿Sabes lo que estuve haciendo las últimas semanas mientras me recuperaba de mi lesión? Pensé en todos los mentirosos y traidores que he conocido en las 4 naciones que besaron mis pies cuando yo era el Avatar. Un pensamiento feliz cruzó su mente y sonrió. Y me di cuenta de que podría matarlos a todos, dijo. No es una exageración. Con el tiempo suficiente, en serio creo que podría matarlos a todos. Sé sus nombres, sé cómo están conectados, y lo más importante, sé por qué se lo merecen. Kiyoshi había esperado poder convencer a Jun de que entrara en razón. Ella esperaba que su ira se hubiera saciado al dejar la Nación del Fuego y que la acompañara en silencio. Pero ahora estaba claro. Shansu, Heiran y Lu no serían suficientes para terminar con el desenfreno de Jun. Ante sus ojos, el mundo entero lo había agraviado. No trataba de equilibrar la balanza con sus asesinatos. Estaba tratando de destruirla. Jun, dijo Kiyoshi, no irás a ninguna parte. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? ¿Enviarme a las prisiones de Laogai? ¿Encerrarme debajo de la casa en una jaula como lo hizo Shansu con Shupingan? Así que él sabía sobre eso. No quiero pelear contigo, Kiyoshi, pero no me estás dejando muchas opciones. Saber la verdad, que Jun no estaba siendo controlado por un espíritu, que ese era el verdadero él, era tan doloroso como le había advertido Kuruk. Hablar con Jun era como sacarse púas. Pequeños pedazos de su carne se desgarraban con cada palabra, irrecuperables. Pero tenía que hacerlo. Kiyoshi desenfundó sus abanicos. No dije que tuvieras elección. Sus cejas se alzaron como si recién ahora la estuviera viendo por primera vez. De forma repentina, su amiga había sido poseída por un espíritu. Jun se levantó de su silla y se golpeó los muslos. Está bien, Kiyoshi. Veamos qué ocurre. Hizo un gesto con el codo, como un verdulero que arroja una manzana, y una columna cuadrada de piedra atravesó el suelo del comedor, partiendo tablas y volcando la pesada mesa hacia un lado. Llegó al techo antes de detenerse. Kiyoshi no se movió ni se inmutó. El ataque no estaba dirigido a ella. Estaba montado el tablero del juego, trayendo tierra que los dos pudieran usar. La piedra había entrado en la casa exactamente entre ella y Jun a la misma distancia. Se inclinó hacia un lado, su sonrisa sirviendo como saludo y señal. Allí lo tienes, en igualdad de condiciones. Haz lo que debas hacer. Como si un frenesí hubiera caído sobre ambos, comenzaron a disparar balas desde el monolito, rompiendo rocas del tamaño de un puño y enviándolas a toda velocidad del uno al otro. Estaban apuntando a ciegas. Los proyectiles de Jun atravesaron el yeso de las paredes detrás de ella. Ella se agachó y dio vueltas sin detener su ataque por un solo segundo. Jun la igualó en una violenta parodia del suave movimiento de pies en espiral, usando el aire control, manteniéndose en el lado opuesto del pilar. La feroz lluvia de piedras aulló junto a sus oídos. Kiyoshi terminó el desafío antes de tiempo al empujar toda la columna de piedra perforada hacia Jun. Atravesó el comedor con la misma facilidad con que un dedo rompe un sobre, abriéndose camino fuera de la mansión, dejando un corte de cielo y campo a su paso. Kiyoshi limpió el polvo con una ráfaga de aire. Jun ya no estaba en la habitación con ella. Había 3 salidas que podría haber tomado. Escogió la que conducía a la parte central de la casa, con sus muchas habitaciones y pasillos.
Sería un campo de batalla más interesante y por lo tanto el favorito de Jun. Kiyoshi caminó por los senderos de sus propios recuerdos. Los caminos de la mansión se endurecieron, pasando de ser fantasmas a terreno sólido. Sabía que tablas del suelo crujían. Recordaba cada vuelta y cada esquina. Una estaca de tierra salió disparada de una pintura cercana en la pared, apuntando a su cabeza. La acható con fuerza bruta, extendiendo sus abanicos, triturando la piedra hasta convertirla en polvo a unos centímetros de distancia de su cara, con el puro poder de su voluntad. ¡Qué fuerza!, escuchó chillar a Jun. Ella siguió su voz. Pasó junto a la pila de la leña de donde alguna vez robó un hacha y la usó para abrir su herencia. La puerta de la cocina, donde sin darse cuenta, reveló por primera vez la señal de que era el avatar. La alcoba de meditación de Kelsang, simplemente una paliza de su pasado. Eran las heridas que tendría que aguantar. Kiyoshi dobló una esquina y una pared de ladrillo se entrelazó, obstruyendo su camino. «Espera un momento», llamó Jun desde la otra dirección. «Sabes que nunca me gustó que entraras en mi habitación». «Y nunca lo hice», dijo Kiyoshi sin darse la vuelta, «ni siquiera después de que heredé la casa». «Gracias». Él se acercaba a ella por detrás. «Son los pequeños detalles los que tienen más valor». Ella lanzó una patada extendida, disparando un torrente de aire de su pie, con viento suficiente para barrer el pasillo desde el suelo hasta el techo. Solo después de escuchar un golpe contra la pared del fondo, soltó su posición y miró. La fuerza de su aire control había enviado pantallas de papel y mesas de pasillo hasta el otro extremo, rompiéndolas en pedazos. Sin embargo, Jun no estaba entre los destrozos. Me preguntaba cuándo comenzarías a apoyarte en los otros elementos», dijo desde algún lugar cercano. Conocía la casa tan bien como ella, cada rincón y escondite. Fue su dominio antes de volverse el de ella. Kiyoshi se movió hacia la parte trasera de la casa, donde estaba el área abierta del campo de entrenamiento. Entró en el patio vacío. Olía a paja podrida. El relleno de los maniquís de puntería se estaba descomponiendo por el desuso. Muchos de los discos de tierra control de arcilla se habían roto por sí solos, expuestos a estaciones de frío y calor que los decoloraron de marrón a blanco. Kiyoshi caminó hacia el centro, expuesta y vulnerable a un ataque desde cualquier dirección. «Jun», dijo ella, «¿puedo decirte algo?» «Por supuesto», resonó en las paredes circundantes, imposible de ubicar. «Es hora de superarlo». Kiyoshi bajó las manos. «Ya sea que me mates aquí hoy o no, tienes que olvidar lo que pasó». Jun salió de uno de los nichos. Una sombra cayó sobre su rostro, borrando su expresión. Una ola de malicia tan tangible como los elementos brotó de él. La enfermiza maldad que sintió la primera vez que regresó al mundo de los vivos. «¿Superarlo?», gruñó. «¿Superarlo?». Ella había tratado de elegir palabras que lo ayudarían, y en cambio terminó tocando un punto sensible. «¿Tienes el descaro de decir eso después de ayudarme a matar a Shansu?», Jun gritó. «Obtuviste exactamente lo que querías, Kiyoshi». Cerró los ojos y dejó que la violencia de sus emociones lo inundara. Era una prueba de su fortaleza. Cuando los abrió de nuevo, todavía estaba firme. «Y no me trajo paz. Estuvo mal que te mintieran, Jun. Estuvo mal que Shansu hiciera lo que hizo. Pero se ha ido. Cualquier dolor e ira que te quede, tienes que vivir con ello. No se lo puedes adjudicar a alguien más». Si el chico que ella conocía todavía estaba adentro, en alguna parte, escucharía lo que tenía que decir a continuación. «No mereces lastimar a más personas por lo que sufriste, Jun. No mereces lastimarme». Jun hizo una pausa. Por un momento, Kiyoshi pensó que había atravesado las cadenas que atrapaban a su amigo. Existía la posibilidad de que sus palabras, contra todas las probabilidades, hubieran alcanzado una parte profunda de él. Pero una confianza nacida de un lugar terrible enderezó la columna vertebral de Jun. «Oh, Kiyoshi, lo has entendido todo mal». El movimiento que hizo con su mano manchada de tinta se parecía al agua control de Tagaka, la reina pirata. Una ola de líquido, tan alta como los hombros de Kiyoshi, la golpeó con fuerza desde atrás, dejándola sin aliento. En su sorpresa, pensó que, de alguna manera, Jun había aprendido a hacer agua control.
Al fin había encontrado una forma de eludir las leyes inmutables del mundo. ¿Había ahora 2 avatares? ¿O había robado una parte de su poder, el elemento que más había pasado por alto por falta de experiencia? No fue sino hasta que la salpicadura a su alrededor se solidificó, atrapando sus extremidades como un árbol en medio de una tormenta de hielo, que ella entendió lo que hizo. Había licuado el suelo de piedra del patio y lo hizo caer sobre ella. Derritió la roca sin calor. La habilidad de tierra control de Jun era tal que podía tratar a su elemento nativo como si fuera agua. Kiyoshi estaba encerrada por la espalda, presionada por la piedra como si fuera el caparazón de un pato tortuga. No podía mover los brazos ni las piernas ni girar la cabeza. Jun se acercó, evitando pasar frente a su boca y arriesgar la posibilidad de que lanzara un aliento de dragón. «No puedo creer que pensaras que alguna vez te lastimaría». Con suavidad, tiró el abanico cerrado en su mano derecha. «Tú eres la única inocente en todo este asunto. Yo nunca te lastimaría, Kiyoshi. Por Yang Cheng, tu vida giraba alrededor de mí». Dejó caer el arma y le resonó contra el suelo. «Sé lo que está pasando aquí. Tus deberes te han afectado». «¿No? Recuerdo cómo era llevar el peso de las 4 naciones sobre tus hombros y todas esas cosas. Shansu solía compararlas con estudiantes rebeldes en un salón de clases que requerían la guía de una mano fuerte». Hizo una pausa y se rió entre dientes. «Solía creer que significaba mostrarles el camino, predicar con el ejemplo. Ahora lo sé mejor. El mundo es un niño que se niega a escuchar, gritando mientras hace rabietas. No necesita ser aleccionado. Necesita ser abofeteado varias veces hasta que aprenda a estar quieto». Jun la liberó de su otro abanico y lo arrojó sobre su hombro. Por el pequeño movimiento de su cabeza, entendió que él no solo la estaba desarmando, estaba eliminando las partes de ella que lo confundían, tratando de reducirla al estado con el que estaba familiarizado, la sirvienta. La Kiyoshi en sus recuerdos no llevaba implementos de guerra. Quería inmortalizarla, pero ciertas heridas no se podían deshacer. Jun frunció el ceño cuando vio la cicatriz alrededor de su garganta, una señal indeleble del cambio. ¿Ves esto? Es de lo que hablo. Mira lo que has sufrido por el bien del deber. Pellizcó el cuello de su túnica blindada, sacudiendo los eslabones de la malla interna. Te obligaron a esconderte en este caparazón. Eras una niña amable y te convirtieron en un terror ambulante. Ser el avatar es una maldición. Mira cómo tu cargo ha hecho que me trates. A mí, a tu amigo más viejo y leal. Escúchame, Jun. Kiyoshi se encontró impulsada por un sentimiento desconocido, terrible y poderoso. Orgullo, orgullo de sí misma, orgullo de su deber, por grande, terrible e inadecuado que fuera para ella. A pesar de la oposición del hombre y los espíritus, esta era la era de Kiyoshi, y no habría otra. Uso esta ropa porque elijo hacerlo, dijo lo suficientemente alto como para resonar en el patio. Estas cicatrices son lo que soy. Ella cerró su mirada. Y tengo amigos mucho más leales que tú. Un látigo de agua azotó desde arriba. Jun apenas logró dar un salto hacia atrás en el último segundo. El líquido resquebrajó el espacio donde estuvo parado como si hubiera sido cuero. Arriba en el techo, a través de las tejas, una mujer esbelta con una falda de piel cabalgaba sobre una marea de agua. Envió otro latigazo a Jun, obligándolo a alejarse más de Kiyoshi. «¡Wong!», gritó Kirima. «¡Sácala de ahí!». Del otro lado del campo de entrenamiento, un hombre enorme voló por los aires, pisando pilares de tierra tan delicados que parecían hilos. A pesar de su enorme volumen, sus movimientos revoloteantes eran tan elegantes y equilibrados como los de un gorrión periquito. «¡No te muevas!», le gritó a Kiyoshi. Como si pudiera hacer otra cosa. Wong era uno de los pocos maestros tierra que Kiyoshi conocía que podía controlar su elemento con la delicadeza suficiente como para liberarla sin lastimarla. Sintió que la piedra se desmoronaba sobre su espalda y brazos. Salió de su prisión, como una estatua liberándose del mármol. Apenas logró envolver sus brazos alrededor de Jun en un agarre,
Él se alejó patinando, moviendo la tierra debajo de él en lugar de sus piernas. Inclinó una losa sobre su cabeza para bloquear el torrente que Kirima hizo llover sobre él, esperando un momento antes de enviar su improvisado cobertizo volando hacia la maestra agua. Ella gritó y se tambaleó hacia un lado, esquivando por poco el proyectil que terminó abriendo una zanja en el techo. ¡Qué tierno!, espetó Jun a Kiyoshi. Apuntó sus dedos índice y medio hacia abajo y los fue subiendo mientras los movía, imitando a alguien caminando, o en este caso, haciendo el paso del polvo. ¡Linda técnica! Nunca los escuché venir con los pies lejos del suelo. Dime, ¿Rangi también está aquí? El aire sobre su cabeza brilló. Jun miró hacia arriba y rápidamente rodó fuera del camino antes de que el guardaespaldas del avatar golpeara su cráneo con su puño en llamas. El feroz impacto de Rangi rompió la parte del suelo en la que había estado parado. La maestra Fuego sacó su mano del agujero humeante y se puso de pie para enfrentarlo. «Sí», dijo Rangi, «aquí estoy». Por encima de ellos, Jinpa daba vueltas montado sobre Jin-Young, la plataforma desde la que ella había saltado. Después de que abandonaron la Nación del Fuego, Kiyoshi lo envió a buscar a sus amigos, dándole las ubicaciones de los escondites y las palabras clave que necesitaría para ganarse la confianza de Kirima y Wong. Ella le hizo memorizar partes de los juramentos Dao Fei para que pudiera citar su promesa de defender a su hermana jurada. Y por último, como conocía bien a sus amigos, le dio dinero de las bóvedas de Shansu para sobornarlos. Mucho dinero. Lao Ge no apareció, pero rara vez se podía contar con el anciano en las ocasiones más importantes. No hacía falta. La compañía de ópera voladora estaba reunida, de pie detrás de Kiyoshi. Nunca se había sentido más fuerte. ¿Son ellos?, Jun le preguntó. ¿Son estos los Dao Fei con los que supuestamente has estado trabajando? ¿Esta es la escoria a quienes ahora llamas compañeros? Soltó Kirima. Convirtió su masa de agua en un anillo giratorio alrededor de su cintura. No socializamos lo suficiente como para recibir ese título. Wong le lanzó a Kiyoshi una mirada dolida y acusadora por no estar en contacto más seguido. Siempre fue el más sensible de su grupo. Kirima envió un nuevo torrente hacia Jun, levantando un escudo de tierra para bloquearlo de nuevo, pero fue desviado hacia un lado por un ataque de piedra de Wong. La ráfaga de agua golpeó los pies de Jun, haciéndolo perder el equilibrio. Kiyoshi trató de enterrar sus extremidades en el suelo, como lo había hecho con los nobles de la corte de la Nación del Fuego, pero Jun se liberó de la roca sólida con facilidad, limpiándose el polvo de las manos como si fuera harina. «La tierra es mi elemento», dijo ignorando la plasta de baldosas del doble de su tamaño que Wong estaba colocando sobre él a sus espaldas. «Solo dejo que otros lo usen, de vez en cuando». La masa hecha de piso se derrumbó sobre Jun. Hubiera aplastado a una persona normal, incluso a un maestro tierra habilidoso. Pero para Jun, todo lo que necesitó fue un movimiento rápido de sus hombros para que las losas de roca rebotaran sobre su espalda, haciendo tanto daño como una salpicadura de agua. La piedra se hizo añicos a su alrededor en un círculo perfecto, manipulando los escombros y extendiéndolos como si fueran los pétalos de una flor. «Lo siento», le dijo a lo sembrado maestro tierra mientras volteaba a verlo. «Supongo que los amigos del avatar tendrán que intentar otra cosa». «Tú lo has dicho», coincidió Rangi. Dio un paso adelante e inhaló tan fuerte que se pudo escuchar en todo el patio. Exhaló y luego inhaló de nuevo poco a poco, sin importarle qué tan expuesta quedaba en el proceso. Casi estaba restringiendo su poder en un lugar deliberado. Tras su tercera respiración pulsante y cargada, se abalanzó soltando una llama tan intensa que su color amarillo casi cambió a blanco. Era ira vengadora pura manifestada. Nada podría resistir tal explosión. Jun se deslizó hacia un lado montando un oleaje de tierra bajo sus pies. Rangi siguió su rastro, partiendo las columnas del campo de entrenamiento con la fuerza continua de su fuego control. Estaba tratando de quemar hasta las cenizas al hombre que casi había matado a su madre. Dirigió el fuego tras Jun mientras él escapaba por un lado del campo de entrenamiento. Su rabia cavaba agujeros en las paredes del edificio, consumiéndolo como combustible, en segundos, dejando atrás ruinas carbonizadas y ennegrecidas.
La llama no se apagó hasta que llegó a la esquina del patio trasero. Jun saltó de la piedra en la que había estado montado y retrocedió, unos pasos desde donde terminó el rastro humeante de furia, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Hubo una pausa momentánea en la pelea. La ferocidad del ataque había sorprendido a todos menos a la propia Rangi. «¡Wow!», dijo Jun. «¿Realmente estás luchando en serio?». Rangi respondió inhalando nuevamente por la nariz. La cabeza de Jun se inclinó y sus ojos se oscurecieron. «Supongo que yo también. Debería hacerlo». Bajó las piernas hasta colocarse en una postura firme. Kiyoshi se dio cuenta, con miedo repentino, de que era la primera vez que lo veía realizar un movimiento fundamental de control, como un principiante. Agitó los puños combinándolos con movimientos bruscos de cintura, y el terreno comenzó a torcerse violentamente de un lado a otro. Kiyoshi y Rangi fueron arrojadas al suelo, la tierra sólida desprendiéndose debajo de ellas. Los sólidos cimientos de la mansión tambalearon como gelatina. La postura de Jun era baja y extendida, pero sus brazos estaban tan sueltos como dardos de cuerda mientras pintaba su destrucción. Era el estilo personal de Tierra Control de Shansu, deformado para licuar y pulverizar la piedra en lugar de construir algo a partir de ella. A su alrededor, las paredes se plegaban sobre sí mismas, succionando hacia abajo con el gruñido de la madera al desgarrarse, como si la casa hubiera sido construida sobre arenas movedizas en lugar de un lecho de roca. Kirima y Wong al fin perdieron su aclamado equilibrio y cayeron del techo del patio. Intentaron enderezarse en el aire usando el paso del polvo y el paso de niebla, pero ambas técnicas necesitaban una superficie firme para que funcionaran. El suelo vibrante sacudió las diminutas columnas formadas con sus elementos y se estrellaron contra la tierra con fuerza. Kiyoshi le había ordenado a Jinpa que permaneciera volando sobre ellos, tanto para evitar que fuera partícipe de la violencia como para rescatar a cualquiera que pudiera estar en problemas. Ahora, el maestro aire decidió, de forma acertada, que todos estaban en problemas. Bajó volando sobre Jin-Yong para poder poner a salvo a todos los que pudiera. Jun levantó una pila de lanzas de piedra. El tormentoso recuerdo de Kelsang, planeando sobre el iceberg, cubrió la visión de Kiyoshi. «¡No!», gritó. Jinpa vio lo que iba a suceder e hizo girar a Jin-Yong para que la espalda del bisonte quedara frente a Jun y que al menos estaba cubierta por la gran silla de montar como medida de protección. Pero la maniobra dejó al jinete horriblemente expuesto. La primera punta afilada arrancó un trozo de pelo de la cola de Jin-Yong. El segundo y el tercero se enterraron en el suelo de la plataforma de madera, pero la cuarta lanza dio en el blanco. Le atravesó el hombro a Jinpa y lo sujetó al cuerno de la silla. Jin-Yong dejó escapar un rugido angustiado en nombre de su amo e interrumpió la maniobra de rescate. En un momento de terrible lentitud, el bisonte se deslizó sobre el campo de batalla, permitiendo que Kiyoshi viera a su amigo del Templo del Sur. Jinpa miró fijamente a la piedra incrustada en su cuerpo. La conmoción en los ojos del monje se desvaneció para aceptar la calma. Se recostó contra la cruz de su bisonte, como si estuviera tomando una siesta. Jin-Yong había tenido suficiente. Con un poderoso golpe de su cola, la gran bestia huyó hacia el cielo, tratando de alejar del peligro a su compañero nómada aire. «Fue un error involucrar a otros en esto», gritó Jun para ser escuchado por encima de la trituración del suelo y la conclusión del derrumbe de la casa reducida a escombros. Wong y Kirima se habían recuperado y lograron deducir el ritmo de los espasmos del suelo. Corrieron y rozaron el terremoto para llegar a su punto ciego, sus pies pareciendo borrones por el movimiento. Jun no volteó. «Lo único que lograste fue hacerte más vulnerable», le dijo a Kiyoshi. Golpeó sus puños contra el suelo. Las grietas se abrieron debajo de los miembros más longevos de la compañía de ópera voladora. Las fosas colocadas de forma estratégica los tragaron hasta las rodillas. Hubo un par de crujidos repugnantes cuando su propio impulso rompió sus piernas. Dejaron escapar gritos breves antes de cerrar la boca, negándose a darle a Jun la satisfacción de escuchar su dolor. Con solo unos pocos movimientos de tierra control, Jun había eliminado los elementos externos de Kiyoshi, dejando solo a quienes alguna vez vivieron en Yokoya, Rangi y ella. Jun condensó todos los temblores del mundo en un solo trozo de tierra bajo los pies de las dos, sacudiendo la superficie debajo de ellas cada vez que intentaban ponerse de pie, forzándolas a propósito a tomar las posturas más humillantes y cómicas posibles.
No era casualidad que la única forma de mantenerse estables era permaneciendo con sus extremidades en el suelo, inclinadas ante él. Señaló la esquina del diezmado campo de entrenamiento. Discos de tierra control rotos volaron sobre el patio y se estrellaron contra Kiyoshi y Rangi. Las herramientas de entrenamiento estaban diseñadas para romperse hasta volverse polvo al impactar a su objetivo, pero también tenían la función secundaria de dejar moretones duraderos, bajo la creencia de que el mejor y más rápido maestro era el dolor. Jun las golpeó en los hombros con los trozos de arcilla voladores, también impactando en el estómago y la espalda. Kiyoshi sabía que no quería noquearlas, quería castigarlas. Ese era un castigo digno de aquellos que rebasaban sus límites. Para dar los toques finales a su declaración, se aseguró de que Kiyoshi y Rangi recibieran el último disco de entrenamiento en sus mandíbulas. El impacto las derrumbó con la cabeza por delante, tirándolas de espaldas y dejándolas a ambas jadeando con la vista fija en el cielo sobre sus cabezas, ahogándose con el polvo suspendido en el aire. «Kiyoshi», tosió Rangi. «¿Recuerdas lo que traté de enseñarte tantas veces desde lo del gobernador T? Y que nunca resultaba. Creo que tienes que hacerlo ahora. Puedo hacerlo, pero no por mucho». Jun les permitió volver a ponerse de pie, presumiblemente para poder derribarlas una vez más. Kiyoshi y Rangi se miraron una a la otra con el polvo blanco cubriendo sus rostros, con la mención de la incursión a la luz de la luna de la compañía de ópera voladora, flotando en el aire, y en un instante fueron poseídas por la misma idea. Claro que estaban perdiendo. No se habían puesto sus rostros. Rangi presionó su palma contra sus labios sangrantes y se trazó una barra carmesí bajando por su barbilla. Era la marca más distintiva de un espíritu de río benévolo que era adorado en Yanhui. El mismo diseño que Rangi había elegido la primera y única vez que usó los colores de la compañía de ópera voladora. Kiyoshi recogió la sangre que brotaba de su nariz con los dedos, cerró los ojos y pintó rayas rojas toscas a través de ellos, estrechándose hasta atrás sobre sus orejas. Estaba muy lejos de su maquillaje normal, el material fino a base de aceite de basingse, pero serviría. Juntas, las dos portaron el blanco y rojo de nuevo, como Dao Fei. «Recuerdo, Qin Chao», dijo Jun. «En ese entonces le mostraste un rostro similar a Shansu. Y ahora te lo estoy mostrando a ti». Antes de que pudiera responder, encendió el aire bajo sus pies. Una llama salió disparada desde sus plantas, levantándola del suelo traicionero, e impulsando su cuerpo hacia adelante. Empujó sus manos detrás de ella para obtener más velocidad, disparando fuego concentrado de ellas, lo que incendió su propia falda. Estaba haciendo el paso del fuego, la forma de elevación desarrollada por el único miembro de la Nación del Fuego de la compañía de ópera voladora. En su sorpresa, Jun trató de enviar otro terremoto pulsante para hacerla perder el equilibrio, pero el paso del fuego no requería tocar la tierra en absoluto. Ya no podía dejarla sin suelo bajo sus pies. Kiyoshi lo embistió con fuerza en el estómago con el hombro. Jun salió rodando por el patio, moviendo el suelo debajo de él para frenar su derrape. Cuando se detuvo, levantó otra pared de tierra para protegerlo de las ráfagas de llamas de Rangi. Disparaba desde arriba, mientras flotaba en el aire, de pie sobre nada más que la contrafuerza de su propio fuego control. Esta era su única oportunidad, y ambas sabían que no duraría mucho. Hacer el paso del fuego sin pausa era imposible, incluso para una maestra fuego tan talentosa como Rangi. Kiyoshi juntó las manos y disparó una enorme bola de fuego amarilla hacia Jun, con la esperanza de que su tamaño y poder abrumador sirvieran de algo. Aún así, falló. Jun sonrió mientras esquivaba la esfera rodante, pero Rangi actuó más rápido y mejor que los dos. Desde su ubicación en lo alto, hizo girar los brazos en círculos, imitando a una maestra agua y redirigiendo la llama que Kiyoshi había creado. Pronto vio que su bola de fuego cambiaba de rumbo detrás de Jun como la órbita de un cometa y dio la vuelta para intentar atacarlo por segunda vez. Atrapado de nuevo con la guardia baja, la barrera que Jun levantó en el último segundo no era tan gruesa como la necesitaba. Explotó bajo el peso de la llama, causando un estallido de luz cegadora. El humo y el polvo volaron por todas partes. El poder bruto del fuego del Avatar, guiado por la habilidad refinada de la Sifu de fuego control del Avatar. Quizá lo habían logrado juntas, pero cuando la columna de humo se disipó, Jun no estaba ahí.
No había nada donde él estuvo parado más que un trozo de tierra suelta y quebradiza. ¡Kiyoshi!, Rangi gritó desde arriba. ¡Él puede hacer un túnel! Jun apareció detrás de ella, llevado por un montículo de tierra que se elevaba como un chorro de agua, y hundió su mano en la parte baja de la espalda de Rangi. Los labios de Rangi se separaron, sus llamas se apagaron. Jun dejó que la chica que alguna vez lo defendió con cuerpo y mente, espíritu y honor, cayera al suelo. Kiyoshi logró alcanzarla a tiempo antes de que se estrellara contra la tierra. Atrapó a Rangi en sus brazos. Su espalda estaba empapada en sangre. Jun la había apuñalado con una cuchilla de tierra como la que había usado con su madre, apuntando el arma punzante debajo de su armadura. Kiyoshi cerró los ojos. Sabía que si los abría, la luz brillaría, los elementos fluirían a través de ella y su control reflejaría su furia imparable hasta que resultara victoriosa, la última persona en pie. 1000 voces se lo dijeron. Mucho antes de que ella naciera, se había decidido que el poder era una compensación adecuada por perder lo que más quería. Pero, ¿para qué en ese punto? ¿Qué tenían las generaciones pasadas para ofrecerle más allá de tristeza y dolor? Todo lo que sabía mientras se mecía de un lado a otro, arruinado a la chica que amaba en una canción de cuna de dolor, era que si le quitaban a Rangi, ya no sería Kiyoshi, ya no sería humana. Estaría para siempre al otro lado de la grieta, entre los colores arremolinados del vacío que había vislumbrado en el mundo de los espíritus, observando a los humanos desde lejos, una presencia terrible y extraña. ¡Kiyoshi! La voz de Rangi era el único sonido que podía hacer que abriera los ojos en ese momento. Su maestra fuego alcanzó su rostro. Quédate aquí conmigo, susurró Rangi con una leve sonrisa en los labios. Se estremeció y su mano cayó antes de que pudiera tocar al avatar por última vez. Kiyoshi miró a Jun. La daga de barro ensangrentada en su mano se convirtió en polvo. No debió haber sido así, dijo. Pero así será. Una y otra vez, si sigues tratando de detenerme. Se habría preguntado por qué Kuru casi la dejó destruir su entorno en el mundo de los espíritus y por qué la había llevado al lugar en el que Jun había causado tanto daño. Resulta que Jun había fallado en su parte de la prueba. Preferiría romper el mundo antes que su propia autoestima. Kiyoshi sabía lo que quería escuchar, a pesar de lo que habían dicho antes sobre su inocencia. Solo había una cosa que lo aplacaría. Lo siento, Kiyoshi susurró en voz baja. Lamento haber robado tu lugar como avatar. ¿Ah? Jun se acercó. Tendrás que hablar más alto. Era tuyo y yo te lo quité. No levantó la voz, la mantuvo baja para que él apenas pudiera oírla. Siento haberte robado todo, Jun. Lamento haber robado tu futuro. Jun se arrodilló a su lado para absorber su confesión. Necesitaba escucharlo de ella, pero lo que ella necesitaba solo era tenerlo cerca, al alcance de la mano. Me arrepiento de todo, dijo Kiyoshi temblando. Me arrepiento tanto de lo que te hice. Bien, Jun asintió solemnemente. Es bueno escuchar eso. ¿De qué más te arrepientes, Kiyoshi? Tal vez deberías disculparte por lo que me dijiste antes. Eso de que debería olvidar el pasado. Fue algo terrible de tu parte. Lamento haber dicho que tenías que vivir con tu dolor. Kiyoshi puso su palma en su pecho en un gesto de consuelo. Pero ya no tendrás que hacerlo. El frío que envió a través de su cuerpo formó un túnel de hielo entre sus costillas. Sucedió tan rápido y con tanta fuerza que la humedad en el aire detrás de él se convirtió en escarcha. De su espalda brotaron alas vaporosas de cristal que desaparecieron con la misma rapidez. Con el corazón y los pulmones congelados, Jun cayó al piso.
Kiyoshi tomó la mano con la que había matado a una de las dos personas que amaba y la colocó contra la herida de la otra. Agua. Necesitaba más agua. Sus lágrimas de luz no eran suficientes. «Por favor», dijo al pasado. Allí, a lo lejos, podía sentir una respuesta. Podía escuchar las voces ayudándola, guiándola hacia dónde mirar. Kuruk ya no bloqueaba su camino. El avatar agua abrió la puerta y le mostró el camino. El suelo roto frente a ella retumbó y se agrietó. Un pequeño hilo de agua se escapó del pozo que abastecía la mansión. Era la misma agua que había acarreado con baldes durante sus días de sirvienta. Casi se rió de que quizás fuera el uso más decepcionante del estado avatar en la historia. Alguna vez había sacado tierra del fondo del mar a través de las profundidades del océano. Pero en su mente, eso era mejor. La curación era mejor que la destrucción. El agua cubrió su mano y comenzó a brillar. Tuvo que reducir su poder tanto como pudo para no dañar más a Rangi, pero no había más miedo en el corazón de Kiyoshi. Esta vez, ella sería su propio milagro. Kiyoshi vio que los ojos de Rangi se abrían. La maestra Fuego miró alrededor de la sencilla habitación de madera, el amplio baúl de madera con su multitud de pequeños cajones, los diagramas de caminos de energía en las paredes. Luchó por incorporarse con los codos sobre la cama. «¿Cómo llegué a la enfermería?», preguntó con un jadeo. Era una de las pocas secciones de la mansión que quedaban en pie. «Te traje aquí después de estabilizarte», dijo Kiyoshi. «He estado curándote desde entonces». «Sí, dejándonos sufrir todo el tiempo», reclamó Kirima, señaló su pierna y luego la de Wong, inmovilizadas por las férulas. Estaban sentados en sillas, apoyados contra la pared apuesta. «Ni siquiera nos diste nada para el dolor». «Jinpa necesitaba la medicina más que ustedes», dijo Kiyoshi. El monje yacía en la otra cama, envuelto en vendas. Le habían dado una dosis de brebajes a base de hierbas para aliviar la agonía de su hombro, y como resultado, se había vuelto un poco loco. Estaba ocupado dibujando patrones en el aire con su brazo bueno y cantando en voz baja canciones de taberna que un monje no debería conocer. Quizás Kiyoshi le había dado demasiado. «Ese tipo no es miembro de nuestro grupo», protestó Wong. «¿También le hiciste juramentos de hermandad a él? Porque no tienes permitido hacer eso. Solo puedes hacer juramentos a un grupo». «Cállate y deja de lloriquear». Kiyoshi los extrañaba tanto a los dos que dolía. «La mejor doctora del mundo está de camino ahora mismo. Ella puede tratarte mejor que yo». Se volvió hacia Rangi. «No estás bien curada, pero al menos ya no estás sangrando. Con toda probabilidad te va a dar fiebre por la herida sucia o por un pinchazo en el intestino. Y no tengo la experiencia suficiente para hacer algo al respecto. Incluso podrías tener un daño permanente». El entrenamiento apresurado y centrado en emergencias de Atuat le había otorgado a Kiyoshi más conocimiento sobre las visibilidades que le faltaban que sobre sus propias capacidades curativas. Rangi vio su angustia. «Kiyoshi, no me importa. A mí sí». La confianza de Kiyoshi se había desvanecido mientras luchaba con la lesión de Rangi. Al final se salvó gracias a la suerte y menos de 3 centímetros de distancia. Tal vez Rangi se torció un poco en el último segundo, o su armadura había desviado el golpe. La delgada hoja de piedra no alcanzó su pulmón. De no ser por eso, no habría podido ayudarla. Kiyoshi estaba lista para llamarse a sí misma el avatar más afortunado de la historia. «Vas a empeorar antes de mejorar, pero Sifu Atuat debería estar aquí para entonces. Tu madre también». Rangi se quedó quieta. «¿Eso significa que Jun se terminó?» Notando su cambio, los demás guardaron silencio. A Kiyoshi le habían hecho esa misma pregunta hace mucho tiempo, después de la última vez que vio a Shansu y Jun bajo el mismo techo. Uno, su mayor miedo, el otro, su mayor arrepentimiento. Ambos ahora se habían ido. El vacío que sentía le hizo estar segura de su respuesta. «Se terminó». Rangi se tapó la cara con las manos. Ella carraspeó con pequeños ruidos agudos resonando en sus palmas. Kiyoshi presionó su frente contra la de Rangi y juntas lloraron por su amigo. Capítulo 28. La reunión.
Kiyoshi se arrodilló ante la piedra. Usando sus abanicos había tratado de grabar en ella la información general del difunto para la posteridad, pero cada vez que lo intentaba era demasiado para ella. El año de su nacimiento, el mismo que el de ella, el año en que murió Kuruk. Apellido como ella. Jun no tenía uno. La facilidad con la que se había asimilado a la alta sociedad convenció a muchos visitantes de que provenía de una familia noble de posición prominente, pero en realidad era un plebeyo, al igual que Kiyoshi. La fecha de su muerte. A veces las personas usaban el calendario del avatar para marcar con precisión cuando había fallecido sus seres queridos. Hacerlo en este caso implicaba que Kiyoshi escribiera su propio nombre en la lápida de Jun. Tuvo que dejar el espacio en blanco. Como resultado, la inscripción en la lápida terminó siendo inusualmente breve. Jun, de Makapu. El resto de la piedra estaba vacía, como si aún se le pudiera llenar con un destino no escrito. Lo había enterrado en una colina desde donde podía ver el pueblo, acariciado por las olas y las nubes en el cielo a la deriva. Todos se habían ido, excepto Rangi, quien se quedó al lado de Kiyoshi. Una vez más, como al principio, los tres estaban juntos. ¿Hice lo correcto?, le preguntó a Rangi y a cualquier espíritu que la estuviera escuchando. Los músculos de su pecho estaban cansados y adoloridos por el pesar. ¿De todo lo que hice, hubo algo que fuera correcto? ¿Qué dirán de mí? ¿Seré recordada como el avatar Kiyoshi, que mató a su amigo porque no pudo salvarlo? No lo sé, respondió Rangi. No puedo decirte nada con certeza sobre el futuro, solo que estaré a tu lado para enfrentarlo. Se inclinó apoyándose en la muleta que había tomado de la enfermería y besó a Kiyoshi en la parte superior de su cabello. Luego cojeó cuesta abajo, dejando al avatar a solas con sus recuerdos. Kiyoshi esperó y esperó, hasta que al fin pensó en la despedida más adecuada que podía dar. Si no hubiera sido yo, habría estado feliz de que fueras tú. Nada de lo que dijo fue mentira. Una ráfaga de viento barrió su cabello. Ella escuchó un sonido chirriante, tal vez un pájaro perturbado en su nido. Miró detrás de ella. De un arbusto cercano se asomó un hocico. Su dueño salió al claro, un animal de 4 patas parecido a un zorro halcón, solo que sin el pico y las plumas peludas por todas partes. La bestia miró a Kiyoshi con brillantes ojos verdes. Se acercó a ella olfateando todo el tiempo hasta que estuvo lo suficiente cerca como para acariciarlo con su hocico. No sabía qué hacer excepto ofrecerle la mano. El zorro halcón, sin nada de halcón, lamió su palma. La aspersa lengua le hizo cosquillas en la piel. Se arriesgó a rascarlo detrás de las orejas. Criaturas como esas no vivían en Yokoya. El extraño animal se inclinó hacia su toque, disfrutando el contacto hasta que, de forma repentina y arbitraria, decidió que allá había tenido suficiente. Volvió a dedicarle un chirrido, mostrándole sus mandíbulas llenas de dientes pequeños y puntiagudos, y luego corrió de regreso al arbusto. Unos segundos después, volvió. De alguna manera parecía molesto con ella. El zorro caminó en círculos. ¿Tú quieres que te siga? Impaciente, arañó la hierba hasta que ella se levantó. Kiyoshi siguió al zorro a través del bosque, sobre los bordes de las colinas, bajando y subiendo barrancos. No había senderos y estuvo a punto de caerse varias veces, gracias a piedras resbaladizas y puentes de troncos podridos. No sabía a dónde iban, y aunque había pasado casi una década en el pueblo, no podía jactarse de conocer cada centímetro de la montaña. Deambular era peligroso y gastaba energía. En su juventud, ella prefería quedarse en un solo lugar. Hablando de eso, perderse como adulta tampoco era una buena idea. «Ya nos alejamos demasiado», le dijo al zorro. Entonces se dio cuenta de que estaba hablando con un animal. Al parecer su cordura era otra cosa de la que se había alejado demasiado. El zorro saltó en medio de 2 árboles gruesos. Kiyoshi suspiró y se metió como pudo en el espacio estrecho. Al pasar, se encontró en un claro. En medio había un manantial, un pequeño estanque con agua clara y fresca que brotaba de la tierra. Estaba rodeado de piedras mugosas y el borde sobresalía de la ladera de la montaña. Era hermoso. Kiyoshi lo entendió una vez que vio el agua. Kuruk había enviado al zorro para que la guiara a un sitio espiritual para que pudieran comunicarse. Su conexión con el avatar agua, como se había hecho evidente,
era más fuerte cerca de su elemento nativo. Vio una mesa plana de piedra, perfecta para sentarse a meditar. El zorro la vio subirse y adoptar una posición con las piernas cruzadas. Acomodó sus manos con los pulgares tocándose para hacer un círculo, algo que prefería más que el contacto de nudillos con nudillos que los maestros aire usaban para alinear sus tatuajes. Como había observado Naithia, no le tomó mucho tiempo separarse de su cuerpo y del mundo físico una vez que cerró los ojos. Tal vez era fácil separarse del reino de los humanos, porque éste no siempre la trató bien, o simplemente se había vuelto más hábil con la práctica. Le resultaba difícil admitirlo, pero las cosas podían mejorar si se les dedicaba suficiente esfuerzo, por más heroico e inhumano que éste pudiese llegar a ser. Sonrió una vez que sintió una presencia frente a ella. No quiero revivir recuerdos de ti nadando en este manantial, le dijo a Kuruk. ¿Segura? Una voz de mujer respondió confundida. Los ojos de Kiyoshi se abrieron de golpe. No era Kuruk quien estaba sentado frente a ella. No, susurró Kiyoshi. Pudo escuchar el latido de su corazón en sus oídos. La bilis se apoderó de su lengua. No, 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 tú no. No estaba lista. No estaba preparada para ver el fantasma de su madre. ¿Qué clase de broma cruel le estaba jugando la muerte? ¿Cómo era posible que Yesa del Templo Aire del Este hubiera regresado para atormentarla? Kiyoshi se arrastró sobre la piedra áspera, agitó los brazos para protegerte de la alta y hermosa nómada aire, aquella que la había abandonado en Yokoya para nunca volver. No estás aquí. Se supone que estás muerta. El espíritu separó sus labios y levantó sus cejas de color marrón oscuro. El acto arrugó el tatuaje de flecha azul que yacía sobre su frente rapada. Pues, lo estoy. Kiyoshi, ¿con quién me estás confundiendo? Kiyoshi contuvo su entrecortada respiración. Apretó las manos bajo los brazos para calmar sus temblores. Se obligó a pensar al respecto con raciocinio, en vez de entrar en pánico por las mismas ligeras arrugas de risa en los ojos que compartía con Yesa y los profundos ojos grises que las estatuas en los templos aire no podían capturar. Las personas podían parecerse entre sí. Ninguna cara era tan única como pensaban que era. ¿Yang Cheng? Dijo Kiyoshi. ¿Avatar Yang Cheng? ¿Eres tú? El avatar aire le dio una sonrisa algo avergonzada. Incluso compartía eso con Yesa. Era demasiado, y Kiyoshi se echó a llorar. ¿Te pareces a ella? Sollozó. ¿Te pareces a mi madre? Yang Cheng se sorprendió, pero siendo la mujer de compasión legendaria, sabía exactamente qué hacer. Abrió los brazos y Kiyoshi cayó en su abrazo. La sensación de las túnicas de los nómadas aire contra su rostro le recordó a Kelsang, y su llanto alcanzó un tono más alto. «Oh, mi niña», murmuró Yang Cheng, a pesar de que acababan de establecer que no lo era. Abrazó a Kiyoshi contra su pecho y le acarició el cabello. «Lo siento. Lamento mucho no haber estado para ti antes, pero ahora estoy aquí. Todo va a estar bien». Si había un buen avatar con el que Kiyoshi podía ponerse en vergüenza, tenía que ser Yang Cheng. Seto o alguno de los otros que eran conocidos por su rígida disciplina probablemente no la habrían dejado terminar de llorar en sus brazos. No le permitirían mostrar su debilidad. Yang Cheng no solo calmó a Kiyoshi con un toque suave, sino que le permitió tomarse todo el tiempo que quisiera para recomponerse. «Tengo tantas preguntas», dijo Kiyoshi una vez que pudo volver a sentarse con la espalda erguida. «Eres la primera persona con la que he podido hablar sobre ser un avatar adecuado». Yang Chen inclinó la cabeza. «¿Kuruk no pudo guiarte? No podrías haberme contactado si contactarte primero con él». «Kuruk pasó sus días luchando contra espíritus oscuros, no...» Kiyoshi iba a decir no haciendo nada que dejara huella, pero eso sería hacer menos al avatar agua. Su mundo sería muy diferente si Kuruk no hubiera tomado las decisiones que tomó. Yang Chen leyó sus pensamientos, una hazaña facilitada por el hecho de que eran la misma persona. «Déjame hacerte alguna pregunta, Kiyoshi. ¿Alguna vez te has preguntado por qué había tantos espíritus enojados durante la época de Kuruk?» «Le pregunté, pero no me lo dijo». «¿Los provocó?»
¿Los volvió malvados de algún modo? No, Kiyoshi. El avatar aire no dudó en responder, pero sí dejó ver algo de tristeza en su rostro. Fue mi culpa. Yang Chen aprovechó la sorpresa de Kiyoshi para comenzar su explicación. Hice lo mejor que pude para fomentar el crecimiento humano en las 4 naciones, dijo. Cuando las personas inevitablemente chocaron contra los espíritus, la mayoría de las veces me puse del lado de los humanos. El corazón andante de la montaña Yaoping, las anguilas fénix que vivían en las cavernas subterráneas de Mainca, el general Hierro Viejo. Muchos espíritus vinieron a mí con quejas de transgresiones humanas contra sus territorios. Les dije que debían dejar el mundo físico en paz y confiar en que sus tierras y aguas serían respetadas por los humanos que vivieran cerca. Y confié en que esos humanos respetarían el equilibrio de su entorno. Algunas personas mantuvieron su parte del trato, pero muchos más no lo hicieron. El suspiro que dejó escapar estaba imbuido de una gran culpa. Kiyoshi, todos los avatares cometen errores, y yo fui bastante consciente en los míos. Cuando los humanos rompieron demasiadas veces las promesas que hice en representación suya, los espíritus se volvieron oscuros e iracundos. Esos fueron los que Kuruk se vio obligado a cazar. Pero nada de eso fue tu culpa. Yang Chen torció su rostro en desacuerdo. Kiyoshi no podía creer que la encarnación de la serenidad pudiera tener una expresión tan escéptica. Le di a cada nación todo lo que quería, pero me di cuenta demasiado tarde de mi error. La gente no debería tener todo lo que quiere. Nadie tiene derecho a todos sus deseos. Para vivir en equilibrio, debemos decidir por nuestra propia voluntad, no tomar todo lo que podamos del mundo y de los demás. Miró al estanque que tenía al lado. Al final, mis elecciones llevaron al sufrimiento de Kuruk. El pobre chico pensó que era su deber mantener mi legado y reputación, así que lo hizo solo, sin compartir su carga. Habría hecho las cosas de manera evidente de haber sabido cuánto dolor le causaría a mi sucesor. Kiyoshi no supo cómo responder. «Puedo sentir que estás un poco decepcionada», dijo Yang Chen. No decepcionada, solo confundida. Desesperadamente quiso conocer a Yang Chen, la mujer que se decía que sabía con exactitud qué hacer en cualquier situación. Kiyoshi esperaba obtener una idea de lo que deparaba su futuro como avatar y cómo debería enfrentar a los desafíos por venir. Se suponía que llegar a Yang Chen sería el final de su viaje, no el comienzo de una nueva incertidumbre. Kiyoshi había llegado a aceptar el manto de avatar con orgullo, pero ¿cómo iba a cumplir con su deber de la manera correcta sin saber por qué luchar? Que este sea mi primer consejo para ti, Kiyoshi, dijo Yang Chen. Hay 1000 generaciones de vidas pasadas en el ciclo Avatar. Podrías pasar 1000 años hablando con nosotros, y aún así, no sabrías cuál es la mejor manera de guiar al mundo. Eso es lo que debes olvidar. Las respuestas fáciles. Debes renunciar a tu deseo de que alguien te diga que tus elecciones al final fueron correctas. Kiyoshi se mordió el labio. No entiendo del todo, pero Yang Chen volvió a leer sus pensamientos y sonrió. Seguirás intentándolo de todos modos. Ese es el espíritu, Kiyoshi. Su entorno comenzó a dispersarse. El mundo físico se volvió dominante una vez más. Su vida pasada había decidido que habían terminado por el momento. Siempre podrían volver a hablar en el futuro. El avatar aire podría haber tratado de impartirle a Kiyoshi la importancia de la autosuficiencia, pero el simple hecho de saber que no estaba sola era un consuelo inconmensurable. Una cosa más, dijo Yang Chen. ¿Qué? Rompiste una de las reliquias sagradas del templo aire, una tortuga de arcilla. Yang Chen le dirigió a Kiyoshi un ceño fruncido digno de la poderosa dama de acero que había impuesto una gran paz en el mundo. Ocúpate de reemplazarla. Solo hay una vida más después de la tuya antes de que vuelva a ser necesaria. Antes de que Kiyoshi pudiera disculparse, Yang Chen desapareció. Kiyoshi parpadeó. La salida del avatar aire fue tan poco dramática y directa como la mujer misma. Yang Chen vino y se fue como el viento. Kiyoshi se preguntó si el encuentro la había cambiado de alguna manera. No podía detectar una diferencia dentro de sí misma, pero tal vez ésta se volvería más clara con el tiempo.
Recordó lo que le dijo a Naithia sobre una luz parpadeante, que un fuego nunca era el mismo fuego. Kyoshi no era el mismo avatar que Kuruk o Yang Cheng, ni siquiera era el mismo avatar que había sido el día anterior. En el futuro, tal vez estaría terminada como una piedra tallada. Entonces, sería más fácil tratar con el mundo. Solo podía esperar que así fuera. Mientras se levantaba, sus piernas se llenaron del dolor de la sangre volviendo a correr por sus venas. Era una buena señal de que todavía era humana. Vio al zorro tomando el sol en una piedra caliente cercana. Abrió un solo ojo verde y luego se estiró para levantarse con ella. «Eres un espíritu, ¿no?», le dijo a la criatura. Supuso que se habría ido hacía mucho tiempo, habiendo cumplido con su misión de llevarla a Yangchen, pero todavía estaba ahí, esperando. «Bueno, si te vas a quedar, ¿crees que puedas guiarme de regreso a mis amigos?». El zorro bostezó en respuesta. Escogió una ruta para salir del claro y bajar por la peligrosa pendiente, moviéndose lo suficientemente lento para que ella lo siguiera. Todavía tenía que tener cuidado de no perder el equilibrio y caer. Kyoshi mantuvo sus ojos enfocados en su difícil camino, a veces tropezando, pero asegurándose de detenerse a momentos, avanzando un paso a la vez. Fin del libro, pero ahora vamos con el epílogo. Después de un largo día en el estudio de la torre, rodeado de reliquias de sus antepasados y los diarios de Tos el Fuerte, el señor del fuego Soryu se despidió al canciller Kaloi, antiguo alumno y sucesor del difunto canciller Dairin. Los dos habían pasado mucho tiempo juntos, diseñando cómo ese periodo de la historia sería visto por las generaciones futuras. Kaoli se puso creativo y sugirió llamarlo la Guerra de la Camelia y la Peonía. A pesar de que la guerra era preciosamente lo que Soryu había logrado evitar, le gustaba cómo sonaba, era bonito y poético. El cielo estaba gris fuera de su ventana, algo raro en esa época del año. Soryu se sentó en su silla, una pieza de respaldo alta tallada por una artesanía seinaka, y vio la tarde cayendo en la oscuridad. El comunicado que recibió del avatar indicaba que el desastre proveniente del Reino Tierra había sido arreglado. Él sabía que la chica no era una buena mentirosa. Jun ya no sería un problema. Su engaño era infalible. El falso Jun aún seguía en la prisión, aunque no en malas condiciones. Waso, Cheijin y los otros Sawon en la capital estaban bajo arresto domiciliario. Sus parientes en Mainka no podían hacer un acto militar sin arriesgar sus vidas, por lo que permanecían atrapados en su isla natal. Un observador podría marcar este como el momento en que la Nación del Fuego fue verdaderamente salvada. Soryu era más sensato. Solo los tontos pensaban que alguna vez se salvarían. Sus luchas apenas comenzaban. La estratagema de Waso y Cheijin por el trono era el síntoma de una enfermedad más profunda dentro de su país. Mientras los clanes mantuvieran el poder y se dejaran influir por la codicia y el odio de sus familias gobernantes, la Nación del Fuego estallaría constantemente en estas fiebres de conflicto civil. Así fue en el pasado. Sin cambio, el futuro no sería diferente. Soñó con el día en que los ciudadanos de la Nación del Fuego dejaran de usar las tontas insignias de sus islas natales como motivo para iniciar peleas. Anhelaba la capacidad de tomar el excedente de una isla para alimentar a los hambrientos de otra. Quería que su país dejara de arder en nombre del honor. Para hacer realidad su sueño, tendría que disolver los clanes. A todos, incluyendo a los Keoso. No podía haber verdadera fuerza en la Nación del Fuego, a menos que la lealtad de sus ciudadanos estuviera reservada solo para el Señor del Fuego. Sería un proyecto generacional. Remodelar el país llevaría décadas, siglos. Soryu no viviría para haber completado su gran trabajo, pero había plantado la semilla al arruinar a los Sawon, una de las familias más poderosas de la época. Había demostrado que era posible. Sus hijos y los hijos de sus hijos tendrían que continuar con sus esfuerzos para debilitar a los demás clanes, destruirlos, hacerlos irrelevantes. Y entonces, un día, un señor del fuego de su linaje miraría a su país, fuerte y unido, y se sentaría en el trono, en paz. Pero en el presente, Soryu tenía que prepararse para el mañana. Consideró el ultimátum del avatar. Perdonar a los Sawon parecía ser algo simple. Era todo lo contrario. No había nada que pudiera hacer con ellos. El clan estaba deshonrado, sin rumbo, en desorden. El día anterior había coqueteado con la idea de incorporarlos al ejército permanentemente de la Nación del Fuego,
pero dudaba que aceptaran la sumisión con facilidad, y peor aún, la carga de mantenerlos caería sobre las arcas del Señor del Fuego. La mejor y más simple solución era la primera que había decidido. No tenía que pagar un salario a un cadáver. Sacrificaría a los Saugon como había hecho los granjeros de la Nación del Fuego con sus pollos cerdo plagados. Simplemente tendría que retractarse de su palabra al Avatar. Desafiar a Kyoshi era la opción sin costo. Las islas se refrescarían con la sangre del clan de su hermano. Soryu escuchó un trueno fuera de su ventana. Los cielos nocturnos se abrieron y comenzó a llover. Tuvo que mirar las cortinas de agua que descendiendo por la ventana por todo un minuto para creer que eran reales. ¿Lluvia? ¿Tan tarde en la temporada? Eso casi nunca sucedía. La tensión abandonó su cuerpo en una risa incontrolable. Que lloviera después del festival de Seto era el máximo signo de buena fortuna. Se acumularía en las cenizas de las montañas, volvería a llenar los cenotes y aseguraría un comienzo productivo para la próxima temporada de cultivos. Revolvería los mares y atraería a los peces espuma plateada migratorios más cerca de las islas, directo hacia las redes en espera. El próximo año, por esas mismas fechas, la Nación del Fuego disfrutaría de una generosidad más allá de la imaginación. Ni siquiera el Señor del Fuego Cheryu de los Campos Verdes podía presumir de tal bendición durante su reinado. Era una señal de los espíritus. Las islas aprobaban los planes de Soryu. Por una vez en toda su vida, se sintió afortunado. Hacía tiempo que no estaba tan feliz. Por eso le tomó más de un relámpago darse cuenta del hombre agazapado en su ventana. Soryu chilló y se cayó de la silla. El hombre entró en la habitación goteando agua sobre el suelo. A la luz de las velas del estudio, Soryu pudo ver que el intruso era viejo. Muy viejo, pero se movía con una gracia escurridiza y letal, como si su túnica andrajosa cubriera los músculos y las escamas de un dragón. «Hola», dijo el hombre con alegría. No hizo caso de la lluvia que le estaba empapando. «Tú debes ser Soryu». Él sonrió y luego frunció el ceño. «Tú eres Soryu, ¿verdad? Escuché que recientemente ha habido muchos asuntos peculiares que involucran a personas que se parecen entre sí. No me mentirías sobre ser el Señor del Fuego, ¿verdad?» Algo en el anciano hizo que Soryu estuviera seguro de que podría haber tenido el doble, más grande del mundo, un espejo parlante viviente, y esta persona aún sería capaz de distinguirlos. «Soy Soryu», dijo. Su voz sonaba diminuta, como si se hubiera encogido hasta volverse el niño al que Cheijin solía dar órdenes en su juventud. «¿Quién eres tú?» «Puedes llamarme Laoge o Tiagei. No me importa. Escucha, aquí, joven Soryu. Normalmente yo... la gente a la que visito se pasó el dedo por la garganta al hacer el sonido. Pero hoy estoy entregando un mensaje en nombre de una amiga. Considérate afortunado». «¿Cuál es el mensaje?», Soryu preguntó tembloroso. Tenía una buena idea de quién lo había enviado. «Que las personas poderosas como tú todavía están comprometidas», dijo el anciano. «Que todavía puede llegar a ti. Mi amiga tuvo la corazonada de que podrías considerar retractarte de tu promesa y derramar un poco de sangre, ocultar algunas atrocidades. Este es tu recordatorio, para que seas el benévolo Señor del Fuego que ella sabe que siempre debiste ser». Laoge se señaló a sí mismo. «En cuanto a mí, apruebo tu tipo de crueldad, pero mi amiga tiene un corazón más blando. No demasiado, eso sí, pero ella prefiere que la gente viva». Se encogió de hombros como si fuera la idea más ridícula que jamás había escuchado. «¿Así que ella envía un asesino para amenazarme?». Soryu se levantó de su asiento indignado. «Soy el Señor del Fuego. Soy el jefe de estado reinante. ¿Ahora es así como el Avatar lleva a cabo la diplomacia?». El anciano puso un solo dedo en el pecho de Soryu y lo empujó. Soryu voló con fuerza hasta atrás hasta caer en su silla, casi volcándola. Un dolor punzante se extendió desde el único punto de contacto. Tenía que comprobar que no estaba sangrando. «¿No lo entiendes?», dijo el anciano. «Ella me dijo que te dijera que se da cuenta de que todo su error fue tratar de meterse en asuntos de política contigo.
Su voz se agravó hasta alcanzar un tono mortal. Mi amiga no es diplomática. Ella es el fracaso de la diplomacia. Ella es la ruptura de las negociaciones. No hay una escalada de hostilidades más allá de ella. Dio un paso atrás, una vez más con una sonrisa de abuelo en su rostro. Decidiendo que el mensaje había sido entregado y sobreentendido, salió al alféizar de la ventana para irse. Soryu no sabía cómo lo haría. La caída desde esa altura era de al menos 30 metros. El hombre lo miró por encima del hombro para dedicarle unas últimas palabras de despedida. A algunas personas en mi país les gusta creer que el avatar Yang Chen los observa. Pero a ti, Señor del Fuego, puedo asegurarte que es el avatar Kyoshi quien te estará observando. Soryu apretó los puños. El sentimiento de impotencia lo enfureció, haciéndolo recurrir a réplicas infantiles. «Ella no puede vigilarme siempre», gritó. El anciano inclinó la cabeza hacia atrás y soltó una risa para rivalizar con el trueno. Y ahí lo tienen, banda, eso sería todo en este domingo de podcast. Como ven, ya llegamos al final de los capítulos, ya acabamos este segundo libro. Fue una buena lectura, fue una lectura interesante. Creo que tenía rato que no leía este segundo libro porque no sé, yo personalmente lo recordaba un poco más épico, un poco más ponchoso, pero bueno, a veces así pasa, a veces los libros cuando les damos una releída, pues termina cambiando nuestra perspectiva. Fue divertido, fue muy interesante este proyecto de la silla del bisonte volador, que no lo voy a cerrar, no lo voy a detener, esto sí quiero dejarlo muy en claro, simplemente que pues en lo que elijo cuáles cómics son los que vamos a leer y las preparaciones y todo eso, pues lo más seguro es que la siguiente semana no haya podcast, no es 100% seguro, igual y me da la loquera y lo termino editando y sí sale, pero por lo menos quiero dejar en claro que ya se nos acabaron los libros. O sea, los 4 libros de Avatar que existen ya nos lo terminamos. Todos los pueden encontrar en español en el drive de este canal que está en la descripción de este video. Pero también ya pueden comprar los primeros 2 de Kyoshi. Este y el ascenso de Kyoshi ya los pueden comprar legales por medio de Editorial Sigel. Y pues de paso les recuerdo que también ahí se vende mi libro Lunarium por si también quieren adquirirlo. Entonces ya saben todo, ya tienen toda la información. Por lo demás no me queda que agregar. Así que eso sería todo en este bonito domingo. Espero les haya gustado y les haya entretenido. Cuídense mucho. Que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.